Empecé por primera vez en hacerle un masaje a Sergio. Jamás imaginé en qué terminaría todo esto. Mi yerno era el hombre ideal. Alto, apuesto, con ese toque rudo que atrae a las mujeres. Como cualquier madre, me alegraba de que mi hija hubiera encontrado a un hombre así. Y por supuesto, como toda mujer mexicana, siempre me he esforzado por acercarme más a mi familia. Así que pensé que un pequeño gesto, como un masaje, sería una buena sorpresa. Ese día, María y yo regresamos de la playa. El sol ya se estaba poniendo, el clima era cálido pero no sofocante, y la brisa vespertina traía consigo el aroma del océano salado y las flores. María me dijo que necesitaba un tiempo para preparar la cena, y yo le sugerí a Sergio que aprovechara el tiempo para relajarse después de un largo día bajo el sol. Mamá, ¿en serio? Él adora cuando te preocupas por él de esa manera, me guiñó María mientras llenaba mi copa de vino. Claro que lo decía en serio. Sabía lo que era sentir el cuidado de alguien, y ¿quién mejor que yo para hacer un masaje que casi pone a alguien a dormir en el acto? Sergio, como siempre, me sonrió agradecido. Sus ojos azules brillaban bajo la luz de las lámparas de la tarde, y me sentí orgullosa de que mi hija hubiera logrado mantener a un hombre así. En ese momento, no podía imaginar que esa mirada sería el último instante de normalidad en nuestras vidas. Cuando comencé el masaje, todo iba según lo planeado. Sentía cómo Sergio se relajaba bajo mis manos. Sus músculos se deshacían del estrés lentamente. Sabía lo que estaba haciendo y me sentía orgullosa de lo bien que me estaba saliendo. Pero luego, algo cambió. Empezó a gemir suavemente, y su cuerpo comenzó a reaccionar de una manera diferente a mis caricias. Sentí su tensión, pero no podía entender qué estaba pasando. Mamá, es solo un masaje. Eres una profesional, me decía a mí misma para calmarme. Pero su respiración se volvió más rápida, sus manos comenzaron a moverse involuntariamente, y de repente sentí que entre nosotros surgía algo más que simple cuidado. En ese momento debí detenerme, pero estaba tan absorta que no me di cuenta de cómo todo se salía de control. Sergio se dio la vuelta y me encontré con su mirada. No eran los ojos de un yerno, sino los de un hombre que deseaba. Ese fue el momento en que mi mente debía haber dicho basta, pero me quedé en blanco. Un fuego ardía dentro de mí, y no podía apagarlo. Ambos sabíamos que estaba mal, pero algo dentro de nosotros gritaba por continuar. La puerta se abrió de repente, tan inesperadamente que no tuve tiempo de hacer nada. María estaba en el umbral, y su rostro expresaba una mezcla de dolor, horror e ira. Ni siquiera tuve tiempo de decir algo cuando empezó a gritar. No era solo un grito, era un lamento del alma, desgarrador. En un instante, todo lo que Sergio y yo habíamos construido, la relación, la confianza, el amor, se derrumbó como un castillo de naipes. Sergio, intentando explicar algo, corría de un lado a otro como un animal acorralado. Pero María ya no escuchaba. Sus lágrimas corrían por sus mejillas, y sentí como una ola de culpa me abrumaba. Salió corriendo de la casa sin decir una palabra, dejándonos a Sergio y a mí en un estado de completo shock. El silencio que siguió a su partida fue insoportable. Ambos sabíamos lo que habíamos hecho, pero no había vuelta atrás. El mundo que conocía acababa de derrumbarse, y me quedé sola entre los escombros de mi vida, sin saber qué hacer a continuación. Después de ese incidente, María desapareció por completo de mi vida. No volvió a la casa, no llamó, no respondió a mis mensajes. Cada vez que intentaba contactarla, solo recibía silencio como respuesta. Ese silencio me desgarraba, llenaba mi corazón de miedo y dolor. Quería gritar, llorar, suplicar por perdón, pero ¿ante quién? Porque estaba sola, como en un desierto. Sergio tampoco tenía prisa por volver. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo para pensar, pero cuanto más tiempo pasaba sin verlo, más claro me quedaba que había huido.
Me había dejado sola con mi pesadilla, dejándome lidiar con las consecuencias. Por las noches me sentaba en la oscuridad, recordando cómo solíamos reunirnos todos en la mesa. En ese momento, me di cuenta de que esos momentos se habían ido para siempre. Cuando vi por primera vez que María me había bloqueado en las redes sociales, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Fue como un golpe en el estómago, repentino y doloroso. Cómo deseaba poder comunicarme con ella, explicarle todo, pero ella cerró todas las puertas. Nunca pensé que mis palabras y acciones pudieran ser tan pesadas para ella como para decidir deshacerse de mí por completo. En ese momento, empecé a sentir que no solo la estaba perdiendo a ella, sino también a mí misma. Como madre, siempre pensé que podría arreglar cualquier situación, pero ahora, de pie frente a las puertas cerradas de su vida, me di cuenta de que había cometido un error irreparable. Me quedé sola en la casa, rodeada de habitaciones vacías donde alguna vez resonaban sus risas. Ahora, esa casa se había convertido en un recordatorio de mi caída, de cómo había traicionado lo más preciado que tenía. No podía soportar más la soledad. Cada rincón de la casa, cada objeto, me recordaba cómo lo había arruinado todo. Sentía que estaba perdiendo la razón, así que decidí que debía hacer algo. Debía huir. Agarré una bolsa, metí en ella lo primero que encontré y salí de la casa. Tenía que encontrar a María, intentar hablar con ella porque era su madre, y eso debía significar algo, ¿verdad? Cuando llegué a la casa de su amiga, mi corazón latía frenéticamente. Esperaba que ella quisiera escucharme, pero abrió la puerta Angélica. Ni siquiera me dio la oportunidad de decir algo. Su mirada, llena de desprecio, y esas palabras, «destruiste su vida», fueron la gota que colmó el vaso. Cerró la puerta en mi cara y me quedé en la calle, completamente perdida. Mi hogar, que alguna vez estuvo lleno de vida y risas, ahora se había convertido en un verdadero desierto. Las habitaciones donde solía resonar la voz de María ahora estaban vacías, y sentía que me aplastaban, que me engullían con su silencio. Pagaba por esas habitaciones vacías como un alma perdida, sin saber qué hacer con esta sensación de vacío. Alguna vez fui la dueña, la madre, pero ahora me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. Las fotos en las paredes, la vajilla en la cocina, incluso el aroma de su perfume favorito. Todo parecía burlarse de mí. Pensaba en cómo todo había cambiado en un instante. Sentía que me estaba castigando a mí misma, que este castigo era justo por lo que había hecho. Cada día me despertaba con el pensamiento de cómo era todo antes. Los recuerdos de los momentos felices con María y Sergio me atormentaban. Por las noches me sentaba junto a la ventana, mirando la calle donde María solía jugar, y me daba cuenta de que el pasado ahora solo existía en mi mente. Recordaba cómo Sergio y María hacían planes para el futuro, cómo soñaban con formar una familia, con tener hijos. Y ahora había destruido esos sueños con mis propias manos. A veces me parecía escuchar sus voces, sus risas. Pero cuando giraba la cabeza para mirar, no había nadie, solo silencio. Empecé a llevar un diario, escribiendo en él todos mis pensamientos, todos mis recuerdos. Era la única forma de mantener algún tipo de conexión con aquellos a quienes había perdido. Pero cada palabra en ese diario estaba llena de dolor y arrepentimiento. Escribía que nunca me perdonaría por lo que había hecho y que tal vez merecía estar sola. Una noche, cuando ya había perdido toda esperanza de algo bueno en esta vida, alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie y, para ser honesta, incluso tenía miedo de abrir. Pero la curiosidad ganó y me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí, en el umbral estaba una mujer mayor, pero con una chispa en los ojos. Era una vieja amiga a la que no había visto en varios años. Se enteró de mis problemas y vino a apoyarme. Nos sentamos con una taza de café, y ella comenzó a contarme cómo había pasado por momentos difíciles en su vida. Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma. Sentí que no estaba sola,
que alguien entendía mi dolor. Me recordó que la vida sigue, incluso cuando parece que todo está destruido. Nos reímos, recordando nuestros tiempos pasados, cuando todo era más simple y brillante. Por un momento, sentí que aún podía ser parte de algo bueno. Cuando me quedé sola, mis pensamientos comenzaron a abrumarme como el agua que se acerca al cuello. Cada noche, cuando llegaba la oscuridad y el silencio cubría la casa, escuchaba voces en mi cabeza. Discutían, acusaban, lloraban, y no podía hacerlas callar. Intentaba distraerme, encendía la televisión, escuchaba la radio, pero todo era en vano. Me encontraba hablando conmigo misma, haciendo preguntas y respondiéndolas. A veces, esto incluso era divertido. Bueno, querida, ¿qué haremos hoy? ¿Quizás llorar? ¿O intentaremos escribirle a María nuevamente? ¿Qué piensas? ¿Cambiará algo? Eran los tipos de diálogos que giraban en mi cabeza. Incluso comencé a llevar un diario de mis conversaciones conmigo misma, pero eso no me traía alivio, más bien lo contrario. El sentimiento de culpa y la tristeza llenaban todo mi ser. Intentaba encontrar una salida. Pensaba que si simplemente me mantenía ocupada, ya fuera cocinando o limpiando, eso me distraería. Pero nada funcionaba. En esos momentos, especialmente sentía lo sola que estaba, y eso me volvía loca. En uno de esos días, cuando mis diálogos internos se volvieron insoportables, decidí que ya no podía estar sola. Necesitaba apoyo, algún consuelo. Recordé a la amiga que me había visitado recientemente. Ella era la única que no me había dado la espalda, y decidí ir a verla para hablar un poco. Cuando llegué a su casa y toqué a la puerta, me abrió otra mujer, su vecina. Me dijo que mi amiga se había ido por un par de semanas a visitar a sus hijos, y que no volvería pronto. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. El último hilo que me conectaba con el mundo exterior se había roto. Regresé a casa, sintiéndome más perdida que antes. Me di cuenta de que no tenía a quién acudir. Incluso aquellos que antes estaban a mi lado ahora parecían tan distantes como María. Nuevamente, me quedé sola, y esa sensación de soledad se volvía insoportable. Una noche, cuando ya me había resignado a la idea de que nadie más entraría en mi vida, alguien volvió a llamar a la puerta. No esperaba visitas y, honestamente, estaba un poco asustada. Pero al abrir la puerta, vi a Sergio en el umbral. Estaba allí, tan seguro y atractivo como siempre, pero su rostro expresaba preocupación. Nos quedamos mirándonos por un largo rato, y no sabía qué decir. Él fue el primero en hablar. Pidió disculpas por haberme dejado sola, por haber huido. Dijo que todo este tiempo se había sentido culpable, y que también sufría por lo que había sucedido. Sus palabras fueron inesperadas. No sabía cómo reaccionar. Sergio me propuso hablar, discutir todo lo que había sucedido, para intentar encontrar alguna salida. Era extraño verlo nuevamente después de todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo sentí alivio. Nos sentamos a la mesa, nos servimos un trago de tequila y comenzamos la conversación. En ese momento, me di cuenta de que tal vez teníamos una oportunidad de arreglar las cosas, aunque no de volver a como eran antes. Cuando Sergio reapareció en mi vida, fue como un rayo en medio de la noche. No sabía qué hacer, cómo comportarme. Después de todo, él había sido una de las razones de mi caída, pero su regreso también reavivó en mí algunos sentimientos olvidados. Nos sentamos a la mesa, nos servimos un trago de tequila, y comenzó nuestra conversación. Sergio se veía agotado. Me contó que lo atormentaba el sentimiento de culpa, que no podía encontrar paz después de lo que sucedió. Veía en sus ojos un sincero arrepentimiento y, honestamente, eso me conmovió. Hablamos largo rato, recordando cómo era todo antes de ese terrible día. Bromeaba que ambos nos metimos en esta situación absurda como dos tontos, sin entender lo que estábamos haciendo. En un momento dado, me di cuenta de que no sentía por él esa ira que, al parecer,
debería haber sentido. Tal vez porque él era el único que había regresado cuando todos los demás se habían alejado. Tal vez porque aún veía en él al Sergio que alguna vez fue como un hijo para mí. Después de esa noche, nuestros encuentros con Sergio se volvieron regulares. Continuamos discutiendo lo que había sucedido, pero ahora ya no parecía tan doloroso. Sentía que entre nosotros se volvía a establecer algún tipo de vínculo, pero ya era otro, no el de antes. Comenzamos a pasar más tiempo juntos. A veces venía a cenar conmigo. A veces simplemente paseábamos por los alrededores, recordando viejos tiempos. Parecía que intentábamos encontrar en este caos algún sentido, algún consuelo. Y, ¿sabes? Me gustaba. Me gustaba sentir que le importaba a alguien, que ya no estaba sola. Me di cuenta de que Sergio comenzaba a abrirse conmigo. Me contaba sobre sus problemas, sobre lo difícil que le fue después de que María se fue. Lo escuchaba. A veces le daba consejos, a veces simplemente lo apoyaba. En algún momento, me di cuenta de que entre nosotros surgía algo nuevo, algo más que una simple conversación por necesidad. Era una nueva cercanía, basada en el dolor compartido y en el intento de arreglarlo todo. Una noche, mientras Sergio y yo estábamos sentados en la cocina bebiendo tequila, la conversación giró hacia María. Le pregunté qué planeaba hacer a continuación, si intentaría recuperarla. Me miró y vi algo nuevo en sus ojos, algo que me asustó. En su mirada había una chispa que decía que ya no estaba tan seguro de querer recuperar el pasado. Sergio dijo que estaba cansado de intentar arreglar lo que no se podía arreglar. Confesó que comenzaba a sentirse más libre, que empezaba a ver nuevas oportunidades en la vida. Me di cuenta de que no solo hablaba de María, sino también de mí. Esto era peligroso, lo sabía, pero me era difícil resistirme, porque yo también sentía que comenzaba a vivir de nuevo, que en mí despertaba algo que hace mucho tiempo consideraba perdido. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que ambos estábamos jugando un juego peligroso. Ambos sabíamos que este juego podía terminar mal, pero ninguno de nosotros quería detenerse. Estábamos demasiado cautivados por el hecho de habernos encontrado de nuevo, aunque en una luz nueva y aterradora. Después de esa noche, cuando entre Sergio y yo surgió una chispa, nuestras reuniones tomaron un cariz completamente diferente. Ya no eran solo conversaciones con una taza de café o tequila, eran encuentros clandestinos que ambos esperábamos con el corazón acelerado. Sabíamos que era peligroso, pero eso lo hacía aún más atractivo. Cada vez que venía a verme, había entre nosotros un juego, como si estuviéramos al borde de algo prohibido, pero sin cruzar la línea. Su presencia en mi vida se convirtió en una especie de droga. Cuanto más nos encontrábamos, más quería continuar. Y así, me convertí en una mujer adulta que se arriesgaba todo por unos minutos de emoción. Sabía que ambos estábamos jugando con fuego, que esto no podía terminar bien. Pero, ¿tenía algo que perder? Mi corazón, al parecer, ya estaba roto, y ahora solo vivía el momento, olvidando el pasado y sin pensar en el futuro. La atracción entre nosotros se volvía cada vez más fuerte. Cada vez que Sergio venía a verme, sentía cómo mi pulso se aceleraba y la respiración se hacía más pesada. En su mirada había deseo, y sabía que él me veía no solo como su suegra, sino como una mujer que le interesaba. Era al mismo tiempo aterrador y extremadamente placentero. Comencé a notar cómo hablábamos cada vez menos de María y del pasado. Nuestras conversaciones se volvieron más personales, llenas de insinuaciones y juegos de palabras. Sergio comenzó a abrirse a mí desde otra perspectiva, mostrando su vulnerabilidad, sus miedos y deseos. Y yo, a su vez, empecé a compartir cosas que durante mucho tiempo había ocultado incluso de mí misma. Cada vez que me tocaba la mano o me miraba de esa manera que me dejaba sin aliento, me daba cuenta de que solo faltaba un poco más y ambos nos rendiríamos. Pero continuábamos con ese juego, sin querer dar el primer paso y sin poder detenernos. Era como un baile en el borde de un precipicio,
y ambos disfrutábamos cada momento. Todo sucedió de repente, aunque, sinceramente, ambos lo esperábamos. Una noche, cuando Sergio vino a verme de nuevo, noté que en sus ojos había algo más que de costumbre. Esta vez no solo me miraba, parecía preguntar, ¿estás lista? Y supe que lo estaba. Ambos sabíamos que el juego había terminado, que era hora de hacer lo que había estado madurando durante mucho tiempo. Nuestras reuniones ya no eran inocentes charlas, se habían convertido en verdadera pasión, de esa que te consume y no te deja ir. Ambos entendíamos que después de esto no habría vuelta atrás, pero ¿quién dijo que lo queríamos? Esa noche todo cambió. Dejamos de escondernos detrás de máscaras y nos permitimos ser nosotros mismos. Me sentí viva de nuevo, deseada, necesaria. Fue a la vez liberador y aterrador, pero nuestra atracción solo se intensificó. Ambos sabíamos que de aquí en adelante todo sería más difícil, pero en ese momento no nos importaba. Después de esa noche en que todo cambió, me desperté con la sensación de estar en otra realidad. El sol brillaba como siempre, pero dentro de mí todo era diferente. Sergio no estaba a mi lado, se había ido antes del amanecer, pero su presencia se sentía en todas partes. En mi mente revoloteaban pensamientos sobre lo que habíamos hecho, pero no traían culpa. Más bien era una sensación de liberación, como si finalmente me hubiera quitado una carga pesada. Sonreía al mirarme en el espejo. Había algo gracioso en cómo la vida de repente se había puesto patas arriba. Yo, una mujer adulta, me había visto envuelta en pasiones que solo esperaría en una chica joven. Y eso me hacía gracia. Me sentía renovada, llena de energía. Algo dentro de mí se había despertado y estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás. Pero en el fondo sabía que nos aguardaban desafíos. Este mundo en el que Sergio y yo habíamos entrado estaba lleno de peligros, y a pesar de toda la confianza en mi decisión, sentía que nos esperaba un camino difícil. Después de que nuestra relación con Sergio se volvió más profunda, tratábamos de ser cuidadosos. Entendíamos que no podíamos mostrar nuestros sentimientos en público, pero, para ser sincera, era increíblemente difícil. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo, y aunque no estuviéramos juntos, el pensamiento de él no me abandonaba ni un minuto. Comenzamos a reunirnos en secreto, evitando los lugares concurridos. Nos escondíamos en aquellos sitios donde nadie podía vernos. Esto añadía adrenalina, hacía que todo lo que ocurría fuera aún más emocionante. Pero junto con esto, también venía la sensación de que estábamos caminando sobre hielo delgado. Veía cómo Sergio se volvía cada vez más introvertido, cómo luchaba con sus conflictos internos. Esto me preocupaba, pero no sabía cómo ayudarlo. Cada vez que estábamos solos, el mundo desaparecía, solo quedábamos nosotros. Pero en esos momentos, cuando la pasión nos envolvía por completo, comenzaba a darme cuenta de que habíamos llegado demasiado lejos. Sin embargo, ya no podíamos detenernos. Nuestros sentimientos nos habían capturado por completo, y cada día sin él era un tormento. Al principio, todo parecía perfecto. Disfrutábamos el uno del otro, escondiéndonos del mundo, construyendo nuestro pequeño universo. Pero luego aparecieron los primeros signos de que ese mundo comenzaba a desmoronarse. Sergio se volvía más reservado, sus sonrisas se hicieron escasas, y en sus ojos apareció la preocupación. Veía cómo estaba sufriendo, pero no podía entender qué lo atormentaba. Nos empezamos a ver menos, y cada vez que sucedía, sentía que él se alejaba más. Una de esas noches, cuando estábamos juntos de nuevo, noté que evitaba mirarme a los ojos. No pude soportarlo y le pregunté qué estaba pasando. Sergio no respondió de inmediato, pero vi cómo su rostro se distorsionaba por la lucha interna. «Esto no está bien», finalmente dijo en voz baja. Sabía que tenía razón, pero esas palabras me hirieron en el alma. Nuestra relación, que parecía tan importante, comenzó a desmoronarse ante mis ojos.
Me di cuenta de que nuestros sentimientos no podían existir para siempre, que tarde o temprano tendríamos que enfrentar la realidad, pero no quería admitirlo. No quería dejar ir lo que se había convertido en el sentido de mi vida. Después de esas palabras de Sergio, comencé a notar signos preocupantes que antes tal vez había ignorado. Se volvió aún más reservado, hablaba menos y se encerraba más en sí mismo. Intenté distraerlo, devolver la ligereza que teníamos antes, pero entendía que algo había cambiado. Cada vez que nos veíamos temía ese momento, temía lo que pudiera decir. Pero él callaba, y el silencio era aún peor. Dentro de mí comenzaba a crecer la ansiedad. Sabía que no podía ignorarlo, que debía hacer algo, pero no sabía qué. Temía romper el frágil equilibrio que aún nos mantenía juntos. Pero lo más inquietante fue que empecé a sentir frío entre nosotros. Ese frío se colaba lentamente, de manera insidiosa, pero ya se hacía sentir. No podía entender qué lo causaba, miedo, culpa o algo más, pero sabía que si no hacía nada, ese frío podría destruir todo lo que habíamos tenido. Llegó un día en que ya no podía soportar la incertidumbre. Nos volvimos a encontrar con Sergio, y decidí que era hora de hablar con franqueza. Al principio intenté abordar el tema suavemente. Bromeé. Le ofrecí otro trago de tequila, pero entendía que todo esto solo retrasaba lo inevitable. «Sergio, ¿qué te pasa?», finalmente le pregunté mirándolo a los ojos. Estuvo callado un largo rato y luego suspiró profundamente. Confesó que se sentía atrapado, que todo entre nosotros se había vuelto demasiado complicado y que no sabía cómo manejarlo. Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Comprendí que estaba luchando consigo mismo, que sus sentimientos por María y la culpa lo estaban destrozando por dentro. Lo escuché, intentando no dejar que la oleada de emociones me abrumara. Dentro de mí todo bullía. Quería gritar, acusarlo, pero me contuve. Hablamos largo rato, y cada respuesta suya solo aumentaba mi preocupación. Me di cuenta de que nuestro pequeño mundo que habíamos creado comenzaba a desmoronarse, y no podíamos hacer nada para evitarlo. Después de esa conversación, nuestras reuniones se volvieron aún más esporádicas. Sergio trataba de mantener la distancia, aunque veía lo difícil que le resultaba. Continuaba viniendo, pero ya no tan seguido, y cada vez sentía que otro ladrillo de nuestro muro se derrumbaba. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más superficiales, como si temiéramos profundizar para no abrir la herida, pero aún tenía esperanza de que algo cambiara. Intenté devolver todo a su lugar, volví a bromear, contaba historias del pasado, intentaba hacer que se sintiera a gusto conmigo, pero nada funcionaba. La esperanza que recientemente me parecía un apoyo, ahora se convirtió en una simple ilusión, a la que me aferraba, pero que ya no podía salvarnos. Una noche, mientras estaba sola, pensando en qué hacer a continuación, me di cuenta de que ya no podía vivir en esta ilusión. Sergio y yo habíamos ido demasiado lejos, y ahora era imposible retroceder. Pero tampoco tenía fuerzas para seguir adelante. Entendí que era hora de dejarlo ir, sin importar cuánto dolor me costara. En ese momento, sentí un extraño alivio, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera tomado la decisión correcta. Después de esa conversación con Sergio, me di cuenta de que nuestra relación estaba encaminada hacia un final inevitable. Pero mi corazón aún se aferraba a la esperanza. Buscaba formas de preservar lo que teníamos, aunque pareciera casi imposible. En el fondo, sabía que Sergio tampoco quería dejarlo todo, pero sus conflictos internos nos estaban destruyendo a ambos. Decidí dar un último paso, proponerle salir de este círculo vicioso juntos. Quería que encontráramos un nuevo camino, donde pudiéramos ser honestos con nosotros mismos y entre nosotros. La reunión que le propuse fue para mí un momento de la verdad. Preparé todo. Elegí un lugar acogedor donde pudiéramos hablar tranquilamente. Incluso seleccioné las palabras que iba a decir. Cuando Sergio llegó, inmediatamente me di cuenta de que también estaba nervioso. Se sentó frente a mí,
y sentí cómo su tensión se me contagiaba. Comenzamos la conversación y traté de ser lo más sincera posible. Hablé sobre la necesidad de empezar de nuevo, sobre dejar de escondernos y simplemente estar juntos. Pero con cada palabra que decía, veía cómo en su rostro aparecían dudas. Cuando terminé de hablar, reinó el silencio. Sergio no respondió por un largo tiempo, y sentí cómo mi corazón se detenía de la ansiedad. Finalmente, comenzó a hablar, y sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Confesó que también quería que todo fuera diferente, pero dijo que no podía hacerlo. No podía dejar a María. No podía destruir lo que alguna vez tuvieron. Sergio explicó que, a pesar de todo lo que sucedió entre nosotros, aún amaba a María y no podía traicionarla nuevamente. Sus palabras estaban llenas de dolor y arrepentimiento. Dijo que nuestra relación se había vuelto demasiado pesada para él, que lo estaba destruyendo por dentro, y decidió que debía regresar con María, intentar arreglarlo todo. Me quedé sentada, escuchándolo, tratando de no mostrar cuánto me dolía. Dentro de mí todo se contraía ante la comprensión de que todo había terminado. Pero entendía que Sergio tenía razón. Nuestra relación realmente había sido destructiva, y tal vez la única decisión correcta era ponerle fin. Después de la decisión de Sergio, sentí como algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo vino un alivio extraño. Ambos sabíamos que nuestro romance había llegado a su fin. Solo quedaba decir adiós. Esa noche, cuando nos vimos por última vez, en el aire flotaba una mezcla de tristeza y alivio. Nos mirábamos, como tratando de recordar cada detalle, cada momento que habíamos pasado juntos. Sergio me tomó de la mano y nos quedamos sentados en silencio por mucho tiempo. Ya no necesitábamos hablar. Todo estaba dicho. En algún momento simplemente me abrazó, y sentí cómo las lágrimas empezaban a llenar mis ojos. Pero no les permití salir. Quería que nuestra despedida fuera tranquila y digna. Cuando Sergio se fue, me quedé sola. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Sí, me dolía. Pero en ese dolor había ligereza. Sabía que había hecho todo lo que podía, y que ahora ambos necesitábamos seguir adelante, cada uno por su camino. Esa noche me dormí con el pensamiento de que comenzaba una nueva etapa en mi vida, aunque sin Sergio. Después de que Sergio se fue de mi vida, esperaba que me envolviera una ola de tristeza y arrepentimientos. Pero, para ser honesta, todo resultó ser muy diferente. Claro, me sentía triste, pero en lugar de vacío, sentí un extraño alivio. La vida volvía a pertenecerme solo a mí. Y, ¿sabes? No estaba tan mal. Empecé a volver gradualmente a mi ritmo de vida habitual. Al principio fue difícil acostumbrarse al silencio, a la ausencia de esos encuentros que me mantenían en el borde. Pero con cada día que pasaba, entendía cada vez más que ese silencio era mi mejor amigo. Me permitía redescubrirme, recordar lo que me gustaba, lo que quería hacer. Comencé a dedicar tiempo a lo que realmente me importaba. Volví a mis viejos pasatiempos, comencé a leer nuevamente, incluso tomé clases de baile. Al principio, esto me parecía extraño, pero con cada nueva actividad me sumergía cada vez más en esta nueva vida, donde ya no había lugar para encuentros clandestinos y dolor. Empecé a encontrar alegría en cosas simples, como una taza de café por la mañana o un paseo por el parque. Una mañana, mientras disfrutaba de mi café y de las flores frescas en el alféizar de la ventana, me llegó una carta. No un correo electrónico, sino una carta real, en un bonito sobre. Era tan inusual que al principio pensé que era un error. Pero cuando la abrí y comencé a leer, me di cuenta de que la carta era de María. Sus palabras estaban impregnadas de dolor, pero no del dolor que esperaba. Escribía sobre lo difícil que le había sido todo este tiempo, cómo había luchado con el sentimiento de traición. Pero lo que más me sorprendió fue que no escribía con acusaciones,
sino que intentaba comprender qué nos había llevado a Sergio y a mí a lo que sucedió. María contaba que decidió dejar a Sergio porque ya no podía vivir con lo que había pasado entre ellos. Sus palabras estaban llenas de dolor, pero sentía que finalmente había encontrado la fuerza para poner fin a todo. Al final de la carta escribió que, a pesar de todo lo sucedido, no quería odiarme y estaba dispuesta a intentar empezar a comunicarse de nuevo, pero bajo nuevas condiciones. La carta de María me hizo reflexionar sobre muchas cosas. La leí una y otra vez, tratando de entender lo que sentía. Por un lado, quería creer que nos iría bien, que podríamos empezar de nuevo. Por otro lado, comprendía que después de todo lo sucedido, nuestra comunicación nunca sería como antes. Decidí responderle. En mi carta también intenté ser lo más sincera posible. Le hablé de mis sentimientos, de lo difícil que fue para mí, pero de cómo había comprendido mi culpa y mi responsabilidad por lo que pasó. Escribí que estaba dispuesta a ir hacia adelante, pero que ambas tendríamos que trabajar mucho para recuperar aunque sea una parte de lo que perdimos. Después de enviar la carta, sentí como si un peso cayera de mis hombros. Entendía que esto era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, y aunque sería difícil, estaba lista para afrontarlo. Sabía que nuestra relación con María ahora sería diferente, pero tal vez eso era incluso mejor. Ambas nos habíamos hecho más fuertes y más sabias, y ahora teníamos la oportunidad de construir algo nuevo, basado en la honestidad y la comprensión. Después de intercambiar cartas con María, pasaron varias semanas antes de que nos atreviéramos a encontrarnos. La reunión se programó en un pequeño café donde solíamos almorzar juntas. Ese lugar era simbólico para ambas, y esperaba que eso nos ayudara a encontrar un punto en común. Cuando María entró en el café, sentí emociones encontradas. Se veía un poco más cansada de lo que recordaba, pero seguía siendo igual de hermosa. Nos intercambiamos sonrisas contenidas y nos dimos un abrazo incómodo. Se sentía como si ninguna de las dos supiera por dónde empezar la conversación, pero entendía que debíamos hacerlo. Empezamos con cosas simples. ¿Cómo iban las cosas? ¿Qué había de nuevo en el trabajo? ¿Dónde estaba viviendo ahora? Poco a poco, la conversación se fue volviendo más personal. Le conté lo difícil que fue para mí cuando desapareció de mi vida, cómo había tratado de lidiar con la soledad y la culpa. María escuchaba, a veces asintiendo, a veces haciendo preguntas. Sentía que entre nosotras aún había tensión, pero también había algo nuevo, el deseo de comprendernos. Poco a poco, nuestra conversación se dirigió hacia temas más dolorosos. María comenzó a hablar sobre cómo había vivido el momento en que supo de mi infidelidad con Sergio. Describió cómo se sintió traicionada, no solo como esposa, sino también como hija. Sus palabras estaban llenas de dolor, y sentía cómo mi corazón se encogía al darme cuenta de cuánto sufrimiento le había causado. Intenté no interrumpirla, darle la oportunidad de desahogarse. Cuando terminó, me disculpé. No solo formalmente, sino sinceramente, desde lo más profundo de mi corazón. Le dije que entendería si nunca pudiera perdonarme, pero que esperaba que al menos pudiéramos intentar avanzar. María me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en su mirada vi un destello de comprensión. Confesó que le resultaba muy difícil, pero que quería intentarlo. Ambas sabíamos que nos esperaba un camino largo, pero esa conversación fue el primer paso para volver a ser una familia, aunque en un nuevo formato. Después de esa conversación, nuestras reuniones con María se volvieron regulares. Comenzamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso. Al principio fue incómodo, como si estuviéramos aprendiendo de nuevo a ser importantes la una para la otra. Íbamos juntas de compras, preparábamos la cena, incluso paseábamos por el parque, discutiendo trivialidades cotidianas. A veces sentía que todo volvía a ser como antes, pero al mismo tiempo entendía que las viejas heridas aún no habían sanado.
Había momentos en que María de repente se callaba o su mirada se volvía fría y sabía que volvía a recordar lo que había sucedido. En esos momentos, intentaba no presionarla, darle tiempo para recuperarse. Ambas entendíamos que debíamos ser pacientes. Nuestra relación ya no podía ser como antes, pero eso no significaba que no pudiera ser buena. Aprendíamos a ser abiertas entre nosotras, a discutir nuestros sentimientos, aunque no fuera fácil, y con cada día que pasaba, creía cada vez más que teníamos una oportunidad para construir una nueva, más honesta y fuerte relación. Después de que nuestras relaciones con María comenzaran a mejorar, noté que las sombras del pasado aún nos perseguían. Parecía que avanzábamos, pero cualquier pequeño detalle podía devolvernos a ese doloroso momento en que todo se derrumbó. Lo veía en sus ojos, en sus gestos cuando involuntariamente se giraba o se callaba a mitad de una frase. Un día estábamos cocinando juntas y noté cómo de repente se encerró en sí misma. Sabía que algo le había recordado esos eventos. En lugar de fingir que no pasaba nada, decidí abordar el tema directamente. María, hablemos de lo que nos preocupa, le propuse. Al principio se sintió incómoda, pero luego aceptó. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a hablar. María confesó que, a pesar de todos los intentos de seguir adelante, todavía sentía dolor y desconfianza. Temía ser traicionada nuevamente, y eso le impedía abrirse por completo. La escuché, y cada una de sus emociones resonaba en mí. Entendía que esas sombras estarían con nosotras por mucho tiempo, pero estaba dispuesta a luchar contra ellas. Nuestra conversación fue un momento crucial. Ambas comprendimos que lo más importante era aprender a perdonar, no solo a la otra, sino también a nosotras mismas. María confesó que le resultaba difícil aceptar lo que había sucedido, pero quería intentarlo. Contó cómo cada día luchaba consigo misma para dejar ir el pasado, y lo difícil que era para ella. Compartí mis miedos y dolores. Le conté cómo me culpaba por todo, cómo me resultaba difícil mirarme al espejo, sabiendo que había destruido su confianza. Ambas lloramos, conscientes de lo profundas que eran nuestras heridas, pero en esas lágrimas había algo liberador. Ambas sabíamos que el proceso de perdón no sería rápido ni fácil, pero estábamos dispuestas a enfrentarlo juntas. En el momento en que María me tomó la mano y dijo, «Quiero perdonarte», sentí como una enorme carga caía de mis hombros. No eran solo palabras, era una verdadera decisión de avanzar, a pesar de todas las dificultades. Y supe que si podíamos superar esto, nuestra relación se fortalecería aún más. Después de esa conversación, comencé a notar cómo nuestras relaciones con María comenzaban a cambiar. Sí, el camino era largo y difícil, pero veía cómo ella se abría a mí de nuevo, aunque lentamente. Nuestras conversaciones se volvían más sinceras. Empezábamos a reírnos juntas, recordando momentos felices del pasado. Comenzamos a pasar más tiempo juntas, y vi cómo nuestro vínculo se reconstruía poco a poco. No eran las mismas relaciones que teníamos antes de todo esto, pero había algo nuevo en ellas, algo más maduro y profundo. Ambas sabíamos que el camino hacia el perdón aún no estaba completo, pero lo recorríamos juntas, apoyándonos mutuamente. Una noche, mientras estábamos sentadas en la terraza con una taza de chocolate caliente, María de repente dijo, «¿Sabes, mamá? Me alegra que podamos estar juntas de nuevo». Esas palabras significaron más para mí que cualquier otra cosa. Me di cuenta de que nuestra nueva esperanza no eran solo palabras, sino una posibilidad real de construir algo hermoso sobre las ruinas del pasado. Todo estaba comenzando a arreglarse, pero como suele ocurrir, la vida decidió añadir una nota de drama. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre de la puerta. Abrí y vi a Sergio. Parecía exhausto, como si hubiera pasado varias noches sin dormir. En un primer momento me quedé perpleja, ya que no esperaba verlo, pero luego lo invité a pasar. Se sentó a la mesa y comenzamos una conversación que hacía tiempo debía haberse dado.
Sergio me contó que María lo había dejado definitivamente. Confesó que todo este tiempo había intentado recuperarla, pero se dio cuenta de que nada volvería a ser como antes. Estaba abatido y, curiosamente, vino a buscar apoyo en mí. Lo escuché, y dentro de mí bullían sentimientos encontrados. Por supuesto, él había causado mucho dolor a María y a mí, pero veía ante mí a un hombre que se arrepentía sinceramente. Me di cuenta de que, por difícil que fuera, tenía que intentar entenderlo y tal vez perdonarlo. Hablamos largo rato, recordando aquellos tiempos en que todo estaba bien, y sentí que esa conversación fue para ambos el comienzo de algo nuevo, aunque no como alguna vez lo soñé. Después de ese encuentro con Sergio, comencé a reflexionar sobre lo que realmente era importante en la vida. Esa conversación me hizo reevaluar muchas cosas. Comprendí que todos esos meses llenos de dolor y sufrimiento habían sido una lección importante para mí. Una lección sobre que a veces es necesario dejar atrás el pasado para abrir la puerta al futuro. Comencé a pasar más tiempo con María, pero ahora sin esa tensión que nos perseguía antes. Ambas comenzamos a darnos cuenta de que necesitábamos valorar lo que teníamos y no permitir que los errores del pasado destruyeran lo que aún podíamos salvar. En nuestras conversaciones, cada vez aparecían más temas sobre el futuro, planes y sueños. Sergio ya no formaba parte de nuestras vidas, pero su influencia en ambas era evidente. Comenzamos a hablar de él sin el dolor que solía haber. Sentía que, a pesar de todo lo sucedido, este hombre había dejado su huella en nuestras vidas, y esa huella no tenía por qué ser necesariamente negativa. Me di cuenta de que podía dejarlo ir, sin sentir ya ni culpa ni rencor. Poco a poco, María y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Volví a mis hobbies. Comencé a reunirme con amigos nuevamente, a viajar. María, por su parte, también encontró un nuevo trabajo, hizo nuevos amigos, y ambas sentimos cómo nuestras vidas se llenaban de luz. Ya no hablábamos del pasado, pero a veces cuando nos sentábamos juntas a cenar o íbamos de paseo, sentía que nos habíamos vuelto más cercanas que nunca. Esos tiempos difíciles por los que pasamos nos hicieron más fuertes. Ahora no solo éramos madre e hija, sino aliadas que sabían que podían contar la una con la otra en cualquier circunstancia. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, María sonrió y dijo: «Mamá, creo que lo logramos». La miré y me di cuenta de que tenía razón. Habíamos superado todo: el dolor, el rencor, la decepción. Y ahora, ante nosotras se abría un nuevo amanecer, un nuevo día, en el que no había lugar para las viejas heridas.